Hola, en este video vamos a explicar qué es el genoma humano, cómo está organizada la molécula de ADN y de qué manera ese material genético se distribuye en los cromosomas. Además, comentaremos por qué estudiar el genoma humano ha sido uno de los avances científicos más importantes de la biología moderna y cuáles son sus aplicaciones en medicina, psicología y biotecnología. Genoma es una palabra elegante para todo tu ADN. Todos los organismos vivos tienen su propio genoma, desde las patatas hasta los cachorros y obviamente el ser humano. Cada genoma contiene la información necesaria para construir y mantener ese organismo a lo largo de toda su vida. Tu genoma es el manual de operaciones que contiene todas las instrucciones que te ayudaron a crecer a partir de una célula hasta la persona que eres hoy. Entonces, ¿qué es un genoma? El genoma es el conjunto completo del ADN de un organismo. Guía tu crecimiento, ayuda a tus órganos a hacer su trabajo y se repara a sí mismo cuando se daña. Y tiene características únicas tuyas. En otras palabras, el genoma contiene toda la información necesaria para construir, mantener y regular el funcionamiento del organismo. En el caso del ser humano, el genoma incluye los genes y las regiones no codificantes, secuencias reguladoras, centrómeros, telómeros y otros segmentos que cumplen funciones estructurales y de control. Durante mucho tiempo se pensó que lo más importante del genoma eran solo los genes. Sin embargo, la investigación moderna ha mostrado que gran parte de la regulación biológica depende también de regiones no codificantes, que participan en el control de la expresión génica y en la organización tridimensional del ADN dentro del núcleo. Un gen es un segmento del ADN que contiene la información para producir una proteína. Un gen es una unidad física y funcional de la herencia constituida por una secuencia de ADN que contiene la información necesaria para producir proteínas o ácido ribonucleico o ARN y que además posee una estructura compleja, regulada y multifuncional. Por ejemplo, el gen TP53 en humanos produce una proteína que regula el ciclo celular y previene el desarrollo de tumores. Sin embargo, su actividad no depende solo de su secuencia, sino también de regiones reguladoras que controlan cuándo se activa o cuándo se desactiva, lo que demuestra que los genes son estructuras complejas y reguladas. Otro ejemplo. Un gen relacionado con el color de ojos contiene la información para producir proteínas que determinan la pigmentación, pero su expresión depende de mecanismos reguladores que controlan cuándo y cómo se activa. Entonces, los genes no solo contienen información, sino que funcionan dentro de un sistema regulado que determina su expresión en el organismo. Ahora vamos a adentrarnos un poco más en el ADN. Los genomas están hechos de ADN, una molécula extremadamente grande que tiene el aspecto de una escalera larga y retorcida. Esa es la icónica doble hélice de ADN, que quizás la hayas visto en libros de texto o en algunas publicidades. El ADN se lee como un código. Este código se compone de 4 tipos de bloques de construcción químicos: adenina, timina, citosina y guanina, abreviados con las letras A, T, C y G. El orden de las letras en este código permite que el ADN funcione de diferentes maneras. El código cambia ligeramente de persona a persona para ayudar a hacer que seamos las personas que somos. Comenzaremos explicando sobre la adenina y timina.
La adenina es una de las 4 bases que forman el ADN. Corresponde a la letra A de la secuencia que combina A, C, G y T en el ADN. La adenina tiene la propiedad de que cuando se encuentra en la doble hélice, siempre está formando pareja con la timina, que viene a estar en la hebra opuesta. La adenina también está presente en otras partes de la célula, no solo en el ADN o el ARN. También forma parte de la molécula adenosina trifosfato, que es la fuente energética de la célula por excelencia. Por lo tanto, la adenina juega un doble papel en la célula. Sirve para construir ADN y ARN y también se utiliza para almacenar energía en la célula. Ahora veamos la citosina y timina. En el interior de una molécula de ADN de doble cadena, las bases de citosina de una hebra se emparejan con las bases de guanina de la hebra opuesta. La secuencia de las 4 bases nitrogenadas codifica la información del ADN. Ahora vamos a hablar del uracilo. También es un componente, es un nucleótido, al igual que la adenina, guanina, timina y citosina, que son los componentes básicos del ADN, excepto que el uracilo reemplaza la timina en el ARN. Así, el uracilo es un nucleótido que se encuentra casi exclusivamente en el ARN. Recapitulando entonces, el ADN es la molécula que almacena la información genética. Su estructura básica es la de una doble hélice, formada por 2 cadenas complementarias de nucleótidos. Cada nucleótido contiene un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases, como vimos, son adenina, timina, citosina y guanina. La adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. Esta estructura no solo permite almacenar información, sino también copiarla con gran precisión durante la división celular. Además, el ADN no se encuentra suelto. Está asociado a proteínas llamadas histonas, formando la cromatina. Esta asociación permite compactar enormes cantidades de ADN dentro del núcleo celular y al mismo tiempo regular qué genes se activan o se silencian. Las histonas son proteínas que ayudan a empaquetar el ADN dentro de la célula en forma de cromatina y cromosomas. Antes se pensaba que solo servían para guardar el ADN como si fueran una maleta. Sin embargo, hoy sabemos que también controlan los genes, ya que pueden ayudar a activarlos o desactivarlos. Es decir, no solo organizan el ADN, sino que también regulan su funcionamiento. El ADN de una célula no es una sola molécula larga. Se divide en una serie de segmentos de longitudes desiguales. En ciertos puntos del ciclo de vida de una célula, esos segmentos pueden ser paquetes compactos conocidos como cromosomas. Durante una etapa, los cromosomas parecen tener forma de X. Los cromosomas son estructuras en forma de madeja de hilo compuestas de proteínas y una única molécula de ADN que transporta la información genómica de una célula a otra. En las plantas y los animales, incluidos los seres humanos, los cromosomas se encuentran en el núcleo de las células. Cada hongo, planta y animal tiene un número determinado de cromosomas. Por ejemplo, las plantas de arroz tienen 24 cromosomas y los perros tienen 78.
En el ser humano, el ADN se organiza en 23 pares de cromosomas, es decir, 46 en total. De esos 23 pares, 22 son autosomas y uno corresponde a los cromosomas sexuales. Esta organización permite repartir de manera ordenada la información genética. Hoy se sabe que la organización cromosómica no es solamente una cuestión de contar cromosomas. Cada cromosoma ocupa un territorio específico dentro del núcleo y dentro de ellos el ADN se pliega en compartimentos activos e inactivos, dominios topológicos y bucles regulatorios. Esto significa que la posición y el plegamiento del ADN afectan cómo se expresa la información genética. Por eso, cuando hablamos de organización cromosómica, no nos referimos únicamente a la forma visible del cromosoma durante la mitosis, sino también a la organización tridimensional del genoma en células vivas. Este enfoque, conocido como 4D nucleome, estudia cómo cambia esa arquitectura en el espacio y en el tiempo. Las investigaciones recientes muestran que la estructura del ADN no debe entenderse solo como una doble hélice lineal, sino como una arquitectura dinámica. El genoma se pliega en el espacio nuclear en dominios, compartimentos y bucles que influyen directamente en la expresión génica, la replicación del ADN y el funcionamiento celular. Hola, en este video vamos a explicar qué es el genoma humano, cómo está organizada la molécula de ADN y de qué manera ese material genético se distribuye en los cromosomas. Además, comentaremos por qué estudiar el genoma humano ha sido uno de los avances científicos más importantes de la biología moderna y cuáles son sus aplicaciones en medicina, psicología y biotecnología. Hoy quiero hablarles sobre las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son principios fundamentales de la genética. Estas leyes explican cómo se transmiten las características hereditarias de una forma de una generación a otra y nos permiten comprender por qué heredamos ciertos rasgos de nuestros padres. Y este tema es importante porque nos ayuda a entender por qué nos parecemos a nuestros padres o familiares. Por ejemplo, el color de los ojos, el tipo de cabello o incluso algunas características físicas. En esta diapositiva también podemos ver quién fue Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje científico del siglo XIX considerado el padre de la genética. Realizó experimentos con plantas de guisantes, que hoy conocemos como alberjas, porque eran fáciles de estudiar y tenían características visibles. Durante varios años llevó a cabo cruces controlados y registró todos los resultados en una forma detallada, lo que le permitió descubrir patrones en la herencia. Elegía características fáciles de observar, como el color o la forma de las semillas, lo que hacía más sencillo analizar los resultados. Aunque en su época no fue reconocido, sus descubrimientos fueron fundamentales para el desarrollo de la genética moderna. Un aporte principal que tuvo Mendel fue demostrar que la herencia no ocurre por mezcla, sino mediante unidades llamadas genes. Antes se pensaba que los rasgos se combinaban como si fueran pintura, pero Mendel demostró que no es así. Los genes funcionan como pequeñas unidades de información que determinan nuestras características. Además, introdujo conceptos como dominante y recesivo y formuló dos leyes fundamentales: la ley de la uniformidad y la ley de la segregación. Un poco de la introducción es que la genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten las características de una generación a otra. Está presente en todos los seres vivos, no solo en los seres humanos.
Gracias a la genética, nosotros podemos entender por qué somos diferentes unos a otros, incluso dentro de una misma familia. Las leyes de Mendel explican cómo se comportan los genes cuando se combinan en la descendencia, permitiendo predecir qué rasgos aparecerán. Un gen en la unidad básica de la herencia y es la unidad básica de la herencia y contiene la información de una característica. Los alelos son las distintas formas de un gen. Cada persona tiene 2 alelos. Por cada característica, uno heredado de cada progenitor. Por ejemplo, el color de ojos puede tener un alelo para ojos oscuros y otro para ojos claros. El alelo dominante es el que expresa en el fenotipo, es decir, lo que podemos ver, mientras el alelo recesivo solo se manifiesta si no hay un dominante presente, aunque permanezca oculto. En la primera ley de Mendel es conocida como la uniformidad. Establece que al cruzar 2 individuos homocigotos son características opuestas. Toda la descendencia de la primera generación será uniforme. Esto significa que todos los individuos serán genéticamente iguales y presentarán el mismo rasgo dominante. Por ejemplo, si cruzamos una planta con flores amarillas puras con otra de flores verdes puras, todas las descendientes tendrán flores amarillas. Aunque el alelo recesivo no se observe, permanece presente en el genotipo. En la segunda ley de Mendel, llamada segregación, establece que los alelos de un mismo gen se separan durante la formación de los gametos. Esto significa que cada gameto recibe en la solo segunda generación uno de los alelos, caracteres recesivos. Luego, no cuando ocurre la fecundación, este proceso ocurre se combina nuevamente, que es formando nueva combinación. Los gametos es como si los alelos, los cromosomas se repartieran al alzar. Y con ellos también los alelos. Esto explica científicamente por qué los genes se distribuyen de manera independiente. También explica por qué se obtienen proporciones como 3:1 en la descendencia donde el rasgo dominante aparece más que el recesivo. Por ejemplo, si cruzamos plantas con alelos A mayúscula y A minúscula con otras A mayúscula y A minúscula, se pueden obtener combinaciones como A mayúscula y A mayúscula o A mayúscula y A minúscula o A minúscula y A minúscula. Esto da lugar a una proporción genotípica de 1, 2 y 1. Y en cuanto a fenotipo, se obtiene una proporción de 3:1, donde 3 presentan el rasgo dominante y 1 el recesivo. Esto demuestra que el rasgo recesivo no desaparece, sino que puede volver a aparecer en generaciones posteriores. Las leyes de Mendel son importantes porque permiten predecir la herencia de características. Gracias a ellas se desarrollaron áreas como la genética médica, donde se estudian enfermedades hereditarias. También se aplican en la agricultura para mejorar cultivos y obtener mejores productos. Actualmente estos principios se aplican en el estudio de enfermedades hereditarias, en la agricultura y en la investigación científica. Por ejemplo, permiten identificar
riesgos genéticos en la persona o mejorar especies de vegetales. Esto demuestra que los aportes de Mendel siguen siendo relevantes hoy en día. En conclusión, las leyes de Mendel permiten comprender que la herencia sigue patrones definidos y predecibles. Gracias a sus estudios, hoy entendemos mejor cómo se transmiten las características de una generación a otra. Y su trabajo centró las bases de la genética moderna y continúa siendo muy fundamental hoy en día. Gracias a sus estudios, también hoy podemos comprender mejor la biología de los seres vivos y analizar cómo se transmite la información genética a lo largo del tiempo. Por eso, el legado de Gregor Mendel no solo marcó el inicio de la genética moderna, sino que continúa presente en cada uno de nosotros, en cada característica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy los invito a realizar un fascinante viaje al mundo de la genética. La ciencia que explica cómo heredamos nuestras características físicas y biológicas. Gracias a ella comprendemos por qué algunos nos parecemos más a nuestra madre, otros a nuestro padre o incluso a nuestros abuelos o ancestros. Para comenzar, reflexionemos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los hermanos, aun teniendo los mismos padres, pueden ser tan diferentes? Por ejemplo, algunos pueden tener ojos claros, otros oscuros, algunos son altos, otros bajos, tez clara, tez oscura, cabello rizado, cabello liso. Bueno, la respuesta se encuentra en el ADN y en las leyes de la herencia. Hoy abordaremos la tercera ley de Mendel, conocida como la ley de distribución independiente de los caracteres. Además, analizaremos sus limitaciones, su importancia en la genética moderna y resolveremos ejemplos prácticos basados en los videos y estudios. Bueno, se preguntarán, ¿quién es Gregor Mendel? Bueno, Gregor Mendel fue el fundador de la genética moderna. Gregor fue un monje científico austriaco que nació en el año 1822. Mendel vivió en el monasterio de Santo Tomás, donde desarrolló sus experimentos en el jardín. A pesar de contar con recursos limitados, su curiosidad científica lo llevó a realizar uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la biología. Bueno, para no aburrirnos, tenemos algunos datos curiosos sobre Mendel. Este realizó más de 28.000 experimentos con plantas de guisantes. Fue también un meteorólogo y apicultor. Tenía una sólida formación en matemáticas, lo que permitió analizar sus resultados con precisión. Sus investigaciones fueron ignoradas durante 30 años. En el año 1900, 3 científicos redescubrieron su trabajo, reconocieron su enorme valor científico. Gracias a sus estudios, Mendel es conocido como el padre de la genética. Mendel formuló 3 principios fundamentales. La primera, ley de uniformidad, la que nos dice que al cruzar 2 individuos puros con características opuestas, toda la descendencia de la primera generación será uniforme. Ley de segregación, la segunda. Los alelos de un carácter se separan durante la formación de los gametos. Y por último, ley de la distribución independiente, la tercera. Los genes de diferentes características se heredan de forma independiente, siempre que no estén ligados. En esta exposición nos centraremos en la tercera ley, ya teniendo en cuenta la primera y la segunda ley. Lo veremos después en el cuadro de Punnett. Bueno, la tercera ley de Mendel establece que los genes que determinan características distintas se distribuyen de manera independiente durante la formación de los gametos. Esto significa que la herencia de un rasgo
no influye en la transmisión de otro. Por ejemplo, el color de una semilla no afecta su textura, del mismo modo que en los seres humanos el color de sus ojos no determina la estatura. Bueno, tenemos algunos conceptos clave que nos ayudarán a entender mucho más el video. Gen, este nos dice que es la unidad básica de la herencia. Alelo, forma alternativa de un gen. Dominante, se expresa con mayor probabilidad. Recesivo, se manifiesta en la ausencia del dominante. Genotipo, constitución genética. Fenotipo, características observables. Homocigoto, alelos iguales. Heterocigoto, alelos diferentes. Teniendo en cuenta, también nos ayudará en el cuadro de Punnett. Bueno, un dato sorprendente es que este se desarrollará en el ADN de una sola célula humana, mediante aproximadamente 2 metros de longitud. Para demostrar la tercera ley, Mendel realizó un cruce dividro estudiando dos características simultáneamente en plantas de guisante. Característica dominante recesiva, color de la semilla amarillo, que vendría a ser A mayúscula, verde A minúscula, textura de la semilla lisa, B mayúscula, rugosa, B minúscula. Cruce, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, por lo mismo. Gametos, que vendremos a tener 4, las cuales serían las primera, A, B mayúscula, B minúscula, A minúscula, B mayúscula, A minúscula y B minúscula. Al presentarlos en el cuadro de Punnett, se obtienen 16 combinaciones posibles. Proporción fenotípica. Tenemos 9 amarillas lisas, 3 amarillas rugosas, 3 verdes lisas, 1 verde rugosa. En este se expresa como 9-3-3-1, confirmando la independencia de los caracteres. Aunque las leyes de Mendel son fundamentales, no explican todos los patrones de herencia. Con el avance de la genética se han identificado diversas excepciones. Principales limitaciones. La primera sería el ligamento genético. Genes ubicados en el mismo cromosoma se heredan juntos. Dominancia incompleta. El heterocigoto presenta un rasgo intermedio. Ejemplo, flores rosadas. La tercera, codominancia. Ambos alelos se expresan simultáneamente. Ejemplo, un grupo sanguíneo AB. Herencia poligénica. Un rasgo está determinado por varios genes, por ejemplo, el color de piel y la estatura. Pleiotropía, un solo gen influye en múltiples características. Mutaciones, combinaciones en el ADN que generan variabilidad genética. Influencia del ambiente, factores como la nutrición o el clima afectan la expresión genética. Tenemos algunos datos curiosos también sobre esto, para que no se nos haga muy aburrido. Bueno, ¿sabías que los gemelos idénticos tienen el mismo ADN, pero diferentes huellas dactilares? Esto significa que no pueden ser reemplazables, tampoco pueden ser una copia de ellos mismos, porque varían muchas cosas. Compartimos aproximadamente el 99.9% de nuestro ADN con otros seres humanos. Los humanos también comparten cerca del 60% de su ADN con el plátano. La genética permite resolver crímenes mediante las pruebas de ADN. Bueno, tenemos el primer ejemplo, que vendría a ser las plantas de guisantes. El cruce de A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula por las mismas. El resultado de la proporción, como ya mencionamos antes, 9-3-3-1. Ejemplo. También tenemos el segundo ejemplo, que serían los rasgos humanos. El color de ojos, el tipo de cabello pueden heredarse de forma independiente.
Un tercer ejemplo que vendría a ser el grupo sanguíneo. El grupo AB presenta un caso de codominancia. Ejemplo 4. Dominancia incompleta. Flores rojas y blancas producen flores rosadas. Ejemplo 5. Influencia del ambiente. La estatura depende de la genética y de la alimentación. En conclusión, la tercera ley de Mendel explica que los caracteres se heredan de forma independiente, generando diversas genéticas en los seres vivos. Aunque presenta limitaciones, sigue siendo la base de la genética moderna y ha permitido importantes avances a la medicina, la biotecnología y la agricultura. Bueno, también tenemos una reflexión a todo esto. La genética no solo explica quiénes somos, sino también cómo evolucionamos y hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Muchas gracias por su... Buenas tardes, mi nombre es Santiago Ávila y a mí me toca realizar la parte de enfermedades y síndromes cromosómicos. Vamos a comenzar partiendo desde el concepto del cromosoma. Bueno, ¿qué es un cromosoma? Los cromosomas son estructuras donde se encuentra toda la información genética, el ADN, o sea, toda la información genética que determina nuestras características. Los humanos normalmente somos portadores de 46 cromosomas y estos son organizados en 22 pares autosómicos que son heredados por el padre y la madre y un par sexual, que en el caso de las mujeres es XX y en el caso de los hombres es XY. El estudio de los cromosomas se representa mediante el cariotipo, que permite observar así su número y su estructura. Básicamente el cariotipo es la imagen tomada en el laboratorio de los cromosomas de una persona. Así que vamos a ver en las diapositivas el cariotipo. En la izquierda podemos ver el cariotipo femenino normal, que como podemos ver en el par 23 está el cromosoma XX, ¿verdad? Y en el caso del cariotipo masculino tenemos el cromosoma XY, ¿no? Estos han sido los cariotipos y vamos a pasar ahora con el tema de las alteraciones cromosómicas. ¿Qué es una alteración cromosómica? Estas son enfermedades causadas por variaciones en el número o en la estructura de un cromosoma. Pueden ocurrir durante la formación de los gametos, que son el espermatozoide y el óvulo, o en las primeras etapas del desarrollo del embrión. Las alteraciones cromosómicas se dividen en dos. Tenemos las alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales. Empezando con las alteraciones numéricas. Estas alteraciones ocurren cuando el número normal es alterado, o sea, hay un número incorrecto de cromosomas. Las más comunes, serían la trisomía, que vendría a ser un cromosoma extra, y la monosomía, que quiere decir que falta un cromosoma. Y en las alteraciones estructurales, estas ocurren cuando un cromosoma sufre una alteración en la estructura, ¿verdad? Como la pérdida, la duplicación o el intercambio de los fragmentos. Bueno, para explicar ahora alguno de los síndromes, vamos a empezar con el síndrome de Down o la trisomía 21. Este es bastante conocido. Hablamos de la trisomía 21, ¿verdad? Que es una afección genética que es producida por una división celular inusual que resulta una copia adicional, completa o parcial del cromosoma 21. Este material genético adicional va a cambiar el desarrollo y las características físicas de las personas con este síndrome. También hay que aclarar que todas las personas con síndrome de Down son únicas y algunas personas están sanas, pero también hay otras que sufren algunos problemas de salud graves, como podría ser problemas cardíacos de nacimiento. Generalmente no es hereditaria y ocurre al azar, ¿verdad? Aquí podemos ver, los síntomas, ¿no? Que, tienen la cara plana, la nariz pequeña, tienen también una cabeza pequeña, el cuello corto. La lengua también tiende a salirse de la boca, sus párpados son inclinados hacia arriba, el pliegue de la piel del párpado también superior cubre el ángulo interno del ojo.
¿no? También sus orejas son pequeñas y redondeadas. Y bueno, sus pies son pequeños y también existe un espacio entre el primer y segundo dedo. También tienen unas pequeñas manchas blancas en la parte coloreada del ojo que vendría a ser el iris. Estas manchas se llaman manchas de Brushfield, ¿no? También suelen tener baja estatura, poco tono muscular en la infancia y sus articulaciones son flojas y demasiado flexibles. Bueno, ahora voy a presentar la imagen del cariotipo del cromosoma de una persona con síndrome de Down, ¿no? Que se puede ver en el cromosoma 21 que existe 3, ¿verdad? Existe una copia extra de este cromosoma. Esto dándonos así el síndrome de Down, ¿verdad? Vamos a pasar con el síndrome de Edwards o la trisomía 18, ¿no? Esta es una afección genética que, en la cual una persona tiene, como dije antes, una tercera copia del material del cromosoma 18, ¿verdad? En lugar de las 2 copias. Esto dándonos así 47 cromosomas en total. Hay casos muy poco frecuentes donde el material extra puede adherirse a otro cromosoma, ¿no? Que vendría a ser la translocación. Pero en la mayoría de los casos no se transmite de padres a hijos, es decir, puede ocasionarse al azar, ¿no? En cambio, los problemas que producen esta afección ocurren en el espermatozoide o el óvulo, ¿no? Que son los gametos, ¿no? Que forman el feto. Este síndrome también se presenta en 1 de cada 6.000 bebés y ¿no? Es 3 veces más frecuente en las niñas que en los niños. Y la mayoría de bebés lamentablemente fallece antes del primer año de vida, lo cual podemos ver acá en la imagen. Tenemos, un bebé con el síndrome de Edwards, ¿no? La trisomía 18. Y las características, como están viendo, son los puños cerrados, también sus piernitas son cruzadas y sus piecitos tienen un fondo redondeado, ¿no? Que también se le llama pies en mecedora, ¿no? También tienen bajo peso al nacer, tienen orejas de implantación baja y también tienen retraso mental, ¿verdad? Sus uñas también no se han desarrollado suficientemente, su cabeza es pequeña como en el síndrome de Down, que esto se llama microcefalia, para aclarar también. Su mandíbula es pequeña y la forma inusual del pecho, que vendría a ser el tórax en quilla, ¿verdad? Como podemos ver en la imagen. Acá podemos ver, como estoy proyectando, la imagen del cariotipo de una persona con síndrome de Edwards, ¿no? Acá podemos ver en la imagen, en el cromosoma 18, existe, ¿no? La trisomía que, como dije, es la copia extra del cromosoma, dándonos así 47 cromosomas en total, ¿no? Vamos a pasar ahora con el síndrome de Patot o, la trisomía 13, ¿verdad? Esta, igualmente es causada por una copia extra, ¿no? Del cromosoma, pero en el par 13, ¿verdad? Dándonos como resultado 47 cromosomas. El síndrome de Patot no es hereditario, sin embargo, suele ocurrir espontáneamente durante la formación del gameto, ¿verdad? La esperanza de vida es bastante baja, lamentablemente, y la mayoría de los fetos suelen ser abortados espontáneamente. Así que la supervivencia, más allá del año, la verdad es bastante rara, ¿no? Las características de este síndrome, ¿no? Puede provocar malformaciones en la cabeza y en la cara, y también en el corazón, ¿verdad? Los síntomas también tienen holoprosencefalia, que esto vendría a ser la malformación en la división del cerebro. También tiene retraso mental severo. La microcefalia, como dije, es la cabeza muy pequeña. También el labio leporino, ¿no? El paladar hendido. Y también tienen ojos pequeños y microoftalmía, que es básicamente los ojos están muy juntos. La polidactilía, que son dedos extras en las manos o en los pies. Hipotonía muscular, orejas de baja implantación. También ellos tienen defectos congénitos del corazón, ¿no?
y riñones poliquísticos, ¿verdad? Vamos a seguir con la siguiente diapositiva en la que presento el cariotipo, ¿no? Que igual como podemos ver existe trisomía en el cromosoma 13, ¿verdad? Un cromosoma extra. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Klinefelter. Este síndrome solo ocurre en los hombres y es la copia de un cromosoma X. Es decir, tenemos un cromosoma X extra en el par sexual, ¿no?, de cromosomas. Esto puede llevarnos a tener graves problemas de aprendizaje y también la infertilidad, ¿verdad? Algunos hombres no tienen síntomas, por lo cual puede llevar que se enteren cuando ya sean adultos debido a su infertilidad, ¿verdad? Y también hay algunos que nunca saben, ¿no? Nunca se enteran que los tienen. Bueno, este síndrome se describe como un evento al azar justamente, aleatorio porque no es hereditario, ¿verdad? Este síndrome igualmente se da de 1 de cada 500 a 1000 bebés, ¿verdad? Y también es importante saber que este síndrome generalmente pasa más en mamás que tienen bebés varones cuando ya son mayores a los 35 años, ¿verdad? Esto pasa generalmente, ¿no? Igualmente los síntomas son variados, son bastantes. Y vamos a pasar a ver los síntomas. Los síntomas tenemos, la uretra está en el lado inferior del pene. También tienen lentitud para sentarse, para gatear, para agacharse. Tienen retraso en la pubertad también. Y tienen problemas claramente sexuales y problemas sociales y también problemas emocionales, ¿no? Igualmente nos da también el trastorno del aprendizaje, ¿no? Trastornos del aprendizaje que pueden incluir la dislexia, ¿no?, que vendría a ser la dificultad, ¿no?, que afecta a la lectura. Y proporciones corporales anormales, que vendría a ser, las piernas son muy largas, el tronco es bastante corto y, los hombros dan igual tamaño a la cadera, ¿verdad? Igualmente también tienen menor cantidad de vello, vello púbico, vello de las axilas, vello facial. Y igual lo que dije, son infértiles, ¿verdad? Igualmente acá también estoy presentando una imagen del cariotipo, ¿no?, del síndrome de Klinefelter, que como vemos en la parte del el par 23 del cromosoma hay un cromosoma X extra, ¿verdad? Ya con el síndrome de Turner o la monosomía X, ¿verdad? Hemos dicho que la monosomía X la monosomía ocurre cuando es la ausencia, ¿verdad?, de un cromosoma, falta un cromosoma. Y en este caso solo va a ocurrir en las mujeres. Esto ocurre cuando falta parcialmente o completamente el cromosoma X, como ya hemos dicho. Entonces, los síntomas que vamos a tener van a ser, las mujeres tienen un cuello corto, ¿no?, y tiene piel adicional también. También tiene una línea de nacimiento de cabello baja en la espalda. Sus orejas también tienen una posición bastante baja, ¿verdad? Y sus manos y pies son hinchados, ¿no? También acá voy a presentar la imagen del cariotipo, ¿no? Podemos ver que en el par 23 está la ausencia del cromosoma X, que debería haber uno, pero no lo está. Y finalizando con el síndrome de Cri-du-Chat, para empezar un dato, el síndrome de Cri-du-Chat se llama así por el francés, ¿no?, de Cri-du-Chat, que vendría a ser llanto de gato, ¿no? Esto le dicen así porque los bebés que nacen con este síndrome al llorar producen un sonido bastante agudo que se compara mucho con el de un gato, digamos, ¿no? Es bastante parecido. Este síndrome es causado por la lesión del brazo corto del cromosoma 5. Estamos hablando de un síndrome, una alteración estructural, ¿verdad?, del cromosoma.
También, bueno, se caracterizan rasgos faciales bastante distintivos, llegan a tener retraso en el desarrollo y tienen discapacidad intelectual, ¿verdad? Bueno, igual también cabe aclarar que este síndrome, bueno, se produce de manera aleatoria, ¿verdad? Durante la formación de los gametos, ¿no? El espermatozoide. Bueno, de los gametos masculinos, ¿verdad? En el desarrollo fetal temprano del feto. Bueno, este síndrome también es bastante común en uno de cada 15.000 y uno de cada 5.000 bebés. Bueno, la esperanza de vida de las personas que tienen este síndrome es bastante normal, ya que hay investigaciones que, bueno, declaran que hay personas con síndrome de Cri-du-Chat que han llegado a vivir hasta los 50, 60 años. Entonces podemos decir que tienen una esperanza de vida normal, ¿no? Bueno, ahora para finalizar la presentación vamos a hablar un poco sobre la implicancia de estos síndromes en diferentes aspectos. Empezando por el aspecto biológico. Estas alteraciones hemos visto que pueden afectar el crecimiento, por ejemplo, de los órganos y básicamente el funcionamiento general del cuerpo de las personas que tienen alguno de estos síndromes, ¿verdad? Como en el caso de la trisomía 21 o en la monosomía X, que, bueno, alteran drásticamente el desarrollo embrionario y fetal. Muchas alteraciones son letales y lamentablemente causan abortos espontáneos, mientras que otras producen malformaciones y van a llevar a tener problemas graves de salud en las personas que tengan, ¿no? O, bueno, también discapacidad intelectual o malformaciones congénitas, ¿verdad? Ahora, pasando en el aspecto psicológico, bueno, estas personas pueden presentar algunas dificultades, ¿no? Por ejemplo, en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, también al comunicarse y en su relación social, ¿no? Al desarrollarse socialmente. Por ejemplo, una persona con síndrome de Down puede presentar problemas, dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo de su lenguaje, ¿no? Que se va a ver perjudicada en este tema, ¿verdad? Entonces, en el último aspecto, los aspectos sociales, ¿no? Las personas con estos síndromes pueden enfrentar problemas de igualdad, ¿no? Problemas de inclusión, ya que no tienen las mismas oportunidades que las personas que no los tengan, ¿no? Por ejemplo, todavía, bueno, en nuestra sociedad existen muchos prejuicios y también estigmas, inclusive un poco de ignorancia justamente, ya que, bueno, la falta de inclusión puede llegar a afectar muchísimo en la calidad de vida de las personas que tienen alguno de estos síndromes cromosómicos y también de su salud emocional. Entonces, para finalizar, bueno, mi presentación quisiera también decir que, bueno, concluyendo, nosotros como psicólogos, creo que, bueno, como futuros psicólogos, debemos comprender estas condiciones de una manera científica y humana. También promoviendo el respeto y la inclusión para así llegar a ayudar a estas personas a que tengan un bienestar emocional, ¿no? Así podemos aportar a una sociedad más igualitaria y equitativa y empática, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y, bueno, muchas gracias. Dios mío, mi nombre es Nayara Luciana Zúñiga Delgado. Vengo de la carrera de psicología y el día de hoy voy a exponer sobre lo que es la teoría de la evolución por Charles Darwin. Para hablar sobre este tema tenemos que decir que este es un enigma de la diversidad. Como inicio, el planeta Tierra está lleno de vida y cada especie
muestra una asombrosa diversidad en formas y funciones. Debido a esto, nos genera una gran pregunta que es cómo y por qué surgieron estas variaciones. Históricamente, esta duda rondó a muchos científicos, pero fue Charles Darwin en el siglo XIX quien dio la respuesta con una tarea revolucionaria que transformaría la biología para siempre. A esto se le atribuye lo que se llama el darwinismo. Ahora se presenta esto en el contexto del siglo XIX, donde predominaba la idea de la creación divina, en la cual nos decía que Dios nos creó y nuestra evolución se debe a eso. Pero Charles Darwin que no, dice que no, que esto se atribuye a lo que es la biología y el paso del tiempo mediante nuestros factores comunes que tenemos. Charles Darwin revoluciona la biología al proponer la selección natural como un motor evolutivo. A continuación voy a hablar un poco sobre lo que es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, la teoría de Darwin, son formulaciones científicas propuestas y desarrolladas por este mismo. Cabe decir que Charles Darwin fue un naturalista británico. Esta teoría explica el origen de la diversidad de la vida y por lo tanto el rol de la selección natural sobre el proceso de la evolución biológica. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más sobre lo que es la selección natural. Ahora, el conjunto de estas teorías científicas fueron también conocidas como el darwinismo o el origen de las especies. Estas aparecieron a través de los viajes de Darwin, los cuales se denominaron como la Gran Expedición del Beagle. Esta en 1831, a la edad Darwin de los 22 años, inicia un viaje de 5 años a bordo del HMS Beagle. Por eso se le atribuye el gran viaje de la gran expedición de Beagle. Sus observaciones en Sudamérica, incluyendo el estudio de fósiles, despiertan dudas sobre el origen fijo de las especies. Ahora, en cada una de estas expediciones, Darwin estudió y catalogó plantas y animales en todo el mundo. En cada parada observó patrones interesantes en lo que es la distribución de los organismos y notó que habían algunas especies que cambiaban ligeramente de una región a otra según las necesidades que cada una tenía en el lugar. Darwin también observó lo que son las variaciones físicas y un claro ejemplo de esto tenemos lo que son las tortugas gigantes de las Islas Galápagos, ya que estas, según el entorno, los caparazones se dan como planos y cuellos en lo que son las zonas desérticas y áridas, y las caparazones en forma de domo se daban en lo que son las zonas húmedas. Este caparazón en forma de domo se daba debido para la protección de los depredadores en esas áreas. Como conclusión de estas observaciones surgieron dos ideas fundamentales que son la evolución y la selección natural. Ahora, esto es un mecanismo. Primero voy a hablar sobre lo que es la variabilidad genética. Esto también es una materia prima. Dentro de que voy a hablar sobre lo que es la variabilidad genética, es la materia prima, sobre la cual actúa la selección natural sin diferencias entre individuos. La evolución no sería posible. Esto se da dentro de una misma especie, en la cual los individuos no son idénticos, sino que existen diferencias en su ADN, lo que hoy llamamos variabilidad genética. Estas variaciones surgen por mutaciones aleatorias y por la recombinación genética durante la reproducción, es decir,
que en la reproducción vienen de distintas especies. Ahora hablaré un poco sobre lo que es la selección natural, también llamada el filtro. En la parte izquierda de la diapositiva podemos ver como un ejemplo sobre lo que voy a estar hablando de la selección natural. Esta está influenciada por creadores de animales y las teorías demográficas de Thomas Matthews, en la cual también Charles Darwin estaba leyendo sobre la teoría de Thomas Malthus y se inspiró en base a eso o le creó ideas al respecto. La selección natural habla sobre la lucha por la supervivencia y esta dicta que los individuos con rasgos mejor adaptados al ambiente tienen un mayor éxito reproductivo y las variaciones ventajosas dentro de ellos se transmiten al linaje, creando nuevas especies con el paso del tiempo. Dado que a veces los recursos pueden ser limitados, los organismos luchan por sobrevivir y aquellos individuos con variaciones que les otorgan una ventaja en su entorno suelen ser más rápidos y tener mayor camuflaje. Pueden estos tener una mayor probabilidad de sobrevivir y poder reproducirse. Ahí en la parte izquierda tenemos un claro ejemplo sobre lo que he mencionado. Como resultado tenemos lo que es la adaptación. Para Darwin, la adaptación está referida sobre todo a la lucha de un organismo contra otros similares para la mejor explotación del mismo medio. Podríamos decir que la adaptación es el ajuste de los organismos a su ambiente a través del tiempo. Ahora, no es que un animal decida cambiar por voluntad propia, más bien son los genes ventajosos que pasan de generación en generación hasta que esa característica se vuelve común dentro de toda la población. Dentro de esto tenemos lo que son los tipos de adaptaciones, los cuales son tres: morfológica, fisiológica y etológica. Dentro de la adaptación morfológica tenemos lo que son los cambios físicos. Un ejemplo sería los picos de los pinzones o los pinzones de Darwin también llamados. En adaptaciones fisiológicas tenemos lo que es los cambios en el funcionamiento interno. Como ejemplo tenemos la resistencia a venenos. En la India se da que ellos están más familiarizados con el veneno de las serpientes, por ejemplo. Acá en Arequipa no estamos tan familiarizados, por lo cual ellos se adaptan a eso, lo cual eh, podría decirse de que las personas de la India, una mordedura de serpiente no sería tal vez tan mortal como lo sería acá en Arequipa. Dentro de las adaptaciones etológicas son los cambios en el comportamiento. Por ejemplo, pueden ser los rituales de cortejo. A continuación veré un poco sobre la conclusión respecto a este tema. Primero, antes que nada, tras 20 años de investigación cautelosa, Darwin recibe una carta de Alfred Russel Wallace, el cual también llegó a conclusiones similares a las de Darwin. Ambos presentan sus hallazgos y en 1859 Darwin publica lo que es El origen de las especies. Ahora, la teoría de la evolución cuestionó los cimientos religiosos de aquella época, igualando al ser humano con el resto de los seres vivos en lo que es la escala evolutiva. Hoy en día la evolución es considerada un hecho científico que sigue siendo objeto de estudio para muchas personas.
Ahora, eh, basada en todo el tema que he hablado, la evolución es un proceso de descendencia con modificación. La variabilidad genética propone las opciones y la selección natural elige las mejores resultados y elige los mejores, y esto se da en lo que son los resultados de la adaptación. Ahora, gracias a Darwin, hoy podemos comprender que la vida es un árbol conectado donde cada rama representa una historia de supervivencia y cambio constante. Ahora, antes de poderte dar finalizada mi exposición, quisiera hablar sobre un poco de la selección natural. Esta también tiene lo que es la variación y herencia, la lucha por la existencia, el éxito reproductivo, acumulación gradual y el resultado final viene lo que es la adaptación. Dentro de la variabilidad genética es lo que es el origen en las mutaciones, las nuevas características, la ventaja adaptativa y mecanismo de herencia. Eh, Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado en mi exposición y ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias.